Un documento muy curioso fue encontrado en Kansas City, en una noche del 23 de diciembre de 1910. Estaba envuelto en chapa de metal con propiedades muy curiosas. Había símbolos escritos en él y en su interior había algo que podría ser identificado como placas, con varios signos que parecían formar un texto. El artefacto curioso fue enviado a un complejo militar, donde se investigó durante años, hasta que finalmente lograron descifrarlo en 1994. El descubrimiento fue ocultado, pero se filtró a la internet después de un asalto por desconocidos que entraron en el complejo. A pesar de la alta seguridad, robaron el artefacto y la traducción del documento. La traducción formó el siguiente mensaje. El propósito de enviar este mensaje será evidente al final del mismo. Estamos seguros de que alguien lo traducirá y sembrará el pánico incluso hasta en los más escépticos. Esto es casi un memorándum. Un informativo. Ahora, vamos a empezar por el principio de la historia. Nuestra historia comienza en una época pasada. La sociedad realmente funciona. Los individuos están conectados todo el tiempo a una red que permite contactar a cualquier persona del mundo en cuestión de milisegundos. La sociedad se rige por un sistema político diferente, basado en la ciencia y la razón. Las decisiones son tomadas por los ancianos más sabios en las principales esferas de la ciencia. Por así decirlo, actúan como ministros de un gobierno democrático republicano, solo que su objetivo no es imponer impuestos a pagar por la población, y mucho menos crear leyes para mantener al país en un estado de insomnio. Su función es mejorar y seleccionar cualidades para la evolución. De acuerdo con la teoría de la evolución, los organismos vivos están sujetos a adaptarse al ambiente en que viven, y adquirir ciertas mutaciones que son anexadas a su genética para asegurar su supervivencia. Lo que aconteció con nosotros fue, al contrario. Perdemos masa corporal, somos débiles, deformes, con la piel decolorada y más calvos. Todo el mundo parece aberración de la naturaleza. Los ancianos explican a menudo a la gente que esto sucedió debido a los años de evolución tecnológica. La medicina y la tecnología acabaron favoreciendo a los individuos que no sobrevivían, devaluando las ventajas genéticas. Por ejemplo, si una familia tiene una mayor resistencia contra un virus determinado, ¿qué pasará con ese gen si la medicina crea una vacuna para ese agente patológico? Sucederá que este gen se queda atrás y se perderá en el tiempo. Prometeo creador. Por lo tanto, con el fin de recuperar los genes perdidos, después de una gran reunión, los ancianos decidieron un plan final que podría funcionar. Crear una nueva raza, inteligente y genéticamente más fuerte con los genes que hemos perdido. Utilizamos sus células y sus códigos genéticos para aplicar a nuestro pueblo, que resultaría en su fortalecimiento. Usted debe estar preguntándose, ya que la tecnología era tan avanzada, ¿por qué eligieron un método más complicado en lugar de simplemente cambiar los genes cuando el individuo se encuentra todavía en el feto? Para que vea cómo era de desesperada la situación, ya habíamos probado todo, y la manipulación de genes era un tabú en nuestra sociedad. Los intentos anteriores para cambiar los genes de un ser de forma tan radical hacían que, en el futuro, ese ser con genes manipulados actuará de forma extraña con actitudes autodestructivas, cortarse las venas, quemarse, etc. Los científicos no pueden explicar el porqué de estas reacciones, y no les restó más que quitarse su libre albedrío, haciendo de ellos eficientes guardias y trabajadores. La especie que creamos tenía los mismos compuestos químicos de los seres de nuestro planeta. Se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Y esta vez, tuvimos cuidado de que tuviera todos los rasgos genéticos que hemos perdido en el pasado. Empezamos poniendo una serie de grupos de estas criaturas en un sistema planetario artificial desarrollado por los ancianos. Las condiciones eran favorables para la vida, para el desarrollo próspero de la especie. Decidimos vigilar de cerca su evolución. Los avances en la investigación eran muy lentos, pero con resultados muy prometedores. Los seres artificiales pronto comenzaron a vivir juntos, pero todavía no eran lo suficientemente buenos para saltar a la etapa de recogida de los genes. Aparentemente, había un pequeño avance en su inteligencia, lo que demostraba que estaban en evolución. Pasaron los años, y ya era hora de saltar a la tan esperada etapa. Hemos empezado a recoger algunos individuos que se encontraban cerca del meridiano central del planeta. Por tener un físico más aventajado, parecían perfectos para el mejoramiento genético de nuestra población. Fueron llevadas a cabo sesiones de mejoramiento de genes patrocinadas por el gobierno para todos los ciudadanos.
Parecía que la investigación finalmente arrojaba sus frutos. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Quien recibía el mejoramiento genético, aunque su físico se hubiese alterado en pocos días, acababa heredando las mismas deficiencias de los guardias y los trabajadores. Se volvía loco, desanimado y con tendencias hacia la autodestrucción. Pero su libre albedrío no fue eliminado. Ninguno de los involucrados en la investigación podría explicar por qué sucedió esto. Mientras que la raza artificial seguía evolucionando y construyendo imperios en su sistema planetario, apodado la guardería por algunos científicos, hubo pánico en nuestro mundo cuando se descubrió una nueva raza de seres reptiles a unos 200 años luz de donde nuestra raza estaba establecida. El problema era el hecho de que son seres hostiles y militarmente más avanzadas. Dominaban varias colonias, y se acercaban a la capital. Los ancianos tomaron una decisión firme. Viendo que era casi inminente la esclavización del pueblo, mandaron una pequeña parte de la población a un hipersalto, enviándolos a una estrella de la constelación de Centauro, en donde no serían localizados. A pesar de la tragedia y la esclavitud de nuestro pueblo, la investigación continuó con la especie artificial. Por encima de todo, recuperar la fuerza de nuestra especie era una prioridad. Cada pocos años, hemos enviado equipos de científicos para investigar la situación en el planeta. Con nuestro imperio amenazado, tuvimos que acelerar el proceso de evolución, enseñando un poco de lo que hemos aprendido a los seres artificiales: la geometría, la astronomía y las matemáticas. Sin embargo, no parece haber sido una buena idea interferir con eso. Comenzaron a vernos como Dios, y junto con eso, manifestaron las conductas autodestructivas adquiridas por ellos. Crearon armas y lucharon. La investigación estaba mostrando signos de ser un fracaso, hasta que uno de nuestros científicos, llamado Arcano, vio una peculiaridad en las criaturas. Desde su punto de vista, Arcano cree que la raza de reptiles ha evolucionado de una manera similar a la raza artificial. Por eso, llamó la atención sobre uno de los imperios que se habían formado en una de las penínsulas de la guardería y teorizó que nuestros enemigos actuaban de una manera similar. De esa manera, podíamos analizar las debilidades de ese imperio y aplicarlas en nuestro odioso enemigo. La investigación ganaba un nuevo significado. Mientras una parte de nuestros científicos dirigieron su atención en cómo derrotar a nuestro enemigo, otra parte del equipo continuó con el objetivo principal, que era recuperar los genes perdidos de nuestra civilización. El resto de nuestra civilización declaró la guerra contra los que esclavizaron a nuestra gente. La guerra duró muchos años, durante milenios. Pero finalmente lograron liberarse y recuperar algo de lo que era nuestro. Los reptiles desaparecieron y finalmente podríamos reconstruir nuestra civilización. Hasta ahora, la búsqueda continúa, y continuaremos recogiendo sus genes, esperando algún día poder recuperar nuestra antigua forma. El equipo científico encontró incluso una manera de poner a uno de nosotros para gobernar las experiencias y controlarlos en prácticamente cualquier aspecto que favorezca a nuestro objetivo. Creamos enfermedades, enseñamos la fisión nuclear y provocamos catástrofes en la civilización. El estado actual de la investigación es tan avanzado que parece que pronto podremos empezar a recoger las muestras y dar inicio a la última etapa de culminación de la experiencia. Una vez que se ha demostrado que los seres artificiales son imperfectos. Sí, finalmente descubrimos el defecto. Lo que tornaba el mejoramiento genético como un fracaso. Todo indica que cuando procesábamos al candidato para la mejora genética, sus cerebros mutaban a algo muy parecido con la fisionomía de los seres artificiales que creamos. Adquirían comportamientos sueltos, se volvían tercos, sentían miedo, amor, tristeza. Y entraban en pánico por ser tan diferentes a los otros individuos a su alrededor, volcándose a la autodestrucción. Y eso es lo que más intriga. ¿Cómo podemos definir esta autodestrucción? Creo que esta es la característica más llamativa del Homo sapiens. Es mejor terminarlos antes de que ellos mismos se exterminen. Había una página más de la traducción, que eventualmente se dañó. Hasta hoy, nadie sabe de dónde vino el artefacto o cuáles son sus orígenes. Si se trataba de un futuro lejano o de otro planeta. Lo que importa es la curiosa historia. ¿Acaso será la humanidad un mero experimento? ¿Hay vida fuera del planeta? Las preguntas podrían extenderse por un largo tiempo. Pero hasta entonces, solo podemos esperar y mirar las estrellas.